mis amigos y yo decidimos hacer algo fuera de lo común, íbamos a poner a prueba a nuestras esposas y nos hicimos pruebas de ADN juntos. Después de un rato, cuando nos reunimos nuevamente para compartir los resultados, la sala quedó muda al abrir los sobres y descubrimos algo que nunca esperábamos. No hace mucho, me encontré atrapado en una situación que cambió por completo la vida de varias familias, y todo comenzó como una broma. Yo estaba justo en el medio de todo, incluso desempeñando mi papel. Déjame explicarte cómo sucedió. Tengo 35 años, una esposa maravillosa, Lucía, y un hijo pequeño que está a punto de cumplir 5 años. Todos mis amigos cercanos están casados. Más o menos cada mes, nos reunimos en una de nuestras casas de campo. Somos un grupo muy unido desde la infancia, así que hicimos un pacto hace años. Pase lo que pase, dejamos todo y nos reunimos siempre que podamos, a menos que surja algo realmente urgente. El día que terminó siendo tan decisivo, nos reunimos nuevamente para hacer una barbacoa, tomar algunas bebidas y reírnos mucho. Hacía calor, así que la piscina estaba abierta. Los niños y las mujeres estaban nadando, mientras el resto de nosotros preparábamos la comida. Cuando la fiesta estaba en su mejor momento, todas las mujeres fueron a la piscina. Fue entonces cuando uno de los chicos, Mateo, comentó que su hijo estaba creciendo con una personalidad tan diferente a la suya que sentía que ya no lo reconocía. Físicamente tampoco se parecían mucho. Diego, siempre listo con una broma, intervino: tal vez no sea tu hijo. Ya sabes, esas cosas salen todo el tiempo en la televisión. Todos nos echamos a reír y tomamos algunas rondas más. Fue entonces cuando uno de los chicos sugirió, medio en broma, que todos nos hiciéramos pruebas de ADN, solo para estar tranquilos. No es que alguien realmente sospechara de su esposa, pero después de unas copas, la conversación parecía generar dudas en todos. Al final, ninguno de nosotros podía estar completamente seguro. La verdad, solo las mujeres saben lo que hacen, dijo alguien. Aún así, no siempre. Todos acordamos revelar los resultados en nuestra próxima reunión. Así que mi hijo y yo también fuimos a la clínica. Un trato es un trato. Nos hicieron la prueba de ADN. Debo decir de inmediato que mi hijo es igualito a mí. Se parece mucho a mi familia. No tenía ninguna duda al respecto, al menos hasta ese momento. Los resultados llegaron como esperaba. En nuestra siguiente reunión, todos compartieron sus resultados. Fue un gran encuentro, con mucha barbacoa y casi tanto coñac como comida. Esta vez, por decisión unánime, dejamos a nuestras esposas en casa. Fue entonces cuando Carlos soltó la bomba. Chicos, gracias por la idea, dijo, pero Valeria no es mi hija. La prueba de ADN salió negativa. Todos nos quedamos en shock. Las preguntas comenzaron a llover, la mayoría emocionales, sin ni siquiera entrar en los detalles. Entonces, Carlos explicó que su esposa lo negó durante mucho tiempo, pero al final confesó después de darse cuenta de que la situación era seria y que la prueba de ADN era real y no se podía falsificar. Resulta que la niña era en realidad hija del hermano menor de su esposa. Ellos tuvieron un romance cuando todavía eran novios. Después de la boda, ambos fingieron que nunca había pasado nada. Así que su hija resultó ser, en realidad, su sobrina. Y, por cierto, Mateo, cuyo comentario inició todo esto, terminó demostrando que no tenía nada de qué preocuparse. Su hijo era suyo. Sus dudas eran completamente infundadas. Por otro lado, la esposa de Carlos pasó mucho tiempo rogando por perdón, actuando como si la prueba no existiera. Incluso intentó convencernos de que hiciéramos cambiar de opinión a Carlos. Pero él, siendo un hombre de principios, decidió hacer lo correcto y reveló la verdad en la fiesta de cumpleaños de su hermano. Planearon la celebración perfectamente. Todos estaban ahí,
los padres de ambos lados. Fue una escena tremenda, te lo aseguro. Un verdadero drama familiar, con gritos, insultos e incluso algunos golpes. Lo que más me dolió fue la pequeña Valeria, una niña de 7 años que entendió exactamente lo que estaba pasando. No estuvo presente durante la pelea, pero después le dijeron que su papá no era su papá, sino su tío. Es trágico cuando un niño tiene que pagar por los errores de los adultos. Además, los abuelos estaban completamente devastados. Ya no son tan jóvenes, pero al menos todavía tienen a su nieta. El hermano de Carlos sigue teniendo un hijo, pero su esposa está armando un escándalo. Sé que aún no se ha ido, y creo que no lo hará. ¿A dónde iría con 2 niños pequeños? Pero, sinceramente, siento pena por Carlos. Tiene casi 36 años y no quiere meterse en una nueva relación por ahora. Ahora solo tiene a su perro como compañía. No le desearía esta situación a nadie. En los primeros días después de la revelación, Carlos actuó como si estuviera bien. Se presentó a nuestras reuniones, intentó sonreír, hizo bromas de vez en cuando, pero ninguno de nosotros era tonto. Todo era una fachada, y se podía ver en sus ojos que la situación todavía lo estaba consumiendo por dentro. ¿Y cómo no lo haría? Descubrió que la hija a la que había amado y criado durante 7 años no era suya. Descubrió que su esposa lo había engañado con su propio hermano menor mucho antes de la boda y que aún así tuvo la desfachatez de fingir que nunca había pasado nada. Lo engañaron, lo usaron como niñera, como proveedor, como un tonto. Y lo peor, esa mujer todavía estaba ahí. Seguía viviendo en su casa, seguía actuando como si tuviera algún derecho a estar ahí, como si lo que hizo pudiera simplemente olvidarse. No pasó mucho tiempo antes de que nos diéramos cuenta de que Carlos no estaba tomando ninguna acción. Seguía diciendo que necesitaba tiempo, que no quería actuar con rabia, que tenía que pensar en Valeria. Pero sabíamos la verdad, estaba paralizado. No quería admitir que había perdido todo, que su vida entera había sido una mentira. Así que tomamos una decisión. Si Carlos no iba a hacer nada, lo haríamos nosotros. Nos reunimos un sábado por la noche, sin que él lo supiera. Hablamos de lo absurdo de la situación, de cómo no podía seguir así. Prácticamente estaba sirviendo de alfombra para su esposa y su hermano, quienes ahora vivían en su casa como si nada hubiera pasado. Mateo fue directo al grano: si él no va a actuar, lo haremos nosotros. Y así trazamos nuestro plan. La semana siguiente, organizamos una parrillada, como siempre. Carlos vino sin sospechar nada. Se veía agotado. Bebía más de lo habitual, tratando de fingir que todo estaba bien. Pero en medio de la conversación, Mateo soltó: ¿ya resolviste esa situación en tu casa? Carlos evitó el contacto visual, tomó otro sorbo de cerveza. Todavía estoy pensando qué hacer. Eso confirmó lo que ya sabíamos: no iba a hacer nada. Mientras él estaba ahí distraído con las bebidas y la conversación, Diego y los demás fueron a su casa. Agarraron las maletas de su esposa y las tiraron afuera. Todas sus ropas, sus pertenencias y también las cosas del hermano. Y no lo hicieron de manera educada. Todo fue arrojado al césped, esparcido por la acera. La mujer salió corriendo, gritando histérica, diciendo que esto era un abuso. No pueden hacer esto. Esta casa también es mía. Diego se rió en su cara. No, no lo es. Engañaste a Carlos durante 7 años. Lo traicionaste con su propio hermano. Esta casa nunca fue tuya, y ahora, por fin, te vas a donde perteneces, a la calle. Fue entonces cuando apareció el hermano de Carlos. El desgraciado tuvo el descaro de querer hacerse el valiente, de ponerse delante de ella como si la estuviera protegiendo. Mateo, que siempre ha sido el más fuerte del grupo, lo agarró del cuello de la camisa y lo empujó contra la pared.
Te acostaste con la esposa de tu hermano, le gruñó. Hiciste que criara a tu hija como si fuera suya. Destruiste su familia y ahora crees que puedes quedarte aquí como si nada hubiera pasado. El tipo intentó forcejear, intentó liberarse, pero Mateo no le dio oportunidad. Diego se acercó y escupió en el suelo. Tienen 10 minutos para largarse de aquí antes de que llamemos a la policía y reportemos a 2 intrusos en esta casa. La mujer empezó a llorar, diciendo que esto no era justo, que no tenía dónde ir, que Valeria necesitaba un hogar. Pero ninguno de nosotros sintió ni la más mínima lástima por ella. Mientras tanto, en la parrillada, recibí un mensaje diciendo que todo estaba listo. Entonces miré a Carlos y le dije, deberías ir a casa. Frunció el ceño. ¿Por qué? Porque ahora tu casa es solo tuya otra vez. Tardó un momento en entender. Cuando se dio cuenta de lo que habíamos hecho, su rostro se puso pálido. Se enojó. No debieron hacer eso. Pero sabíamos que solo era el impacto del momento. Todavía no entendía que, en el fondo, esto era exactamente lo que necesitaba. Se fue a casa. Cuando llegó y vio todo, las maletas de su esposa y su hermano en la calle, los dos gritando sin saber a dónde ir, finalmente lo asimiló. Nos miró la escena, y por primera vez desde que todo esto comenzó, respiró profundamente, como si un peso hubiera sido levantado de sus hombros. Su esposa intentó correr hacia él, suplicarle, decirle que no podía hacerle esto. Pero Carlos no respondió. Ni siquiera la miró. Solo entró en su casa y cerró la puerta. Y así fue como finalmente empezó a liberarse. Ella y su hermano, nadie sabe exactamente qué pasó después, pero escuchamos rumores de que estuvieron un tiempo viviendo en casa de sus padres, que ella intentó demandar a Carlos para sacarle algo de dinero, pero no consiguió nada porque la casa siempre había estado a su nombre. A Carlos le tomó un tiempo recuperarse, pero poco a poco volvió a ser el hombre que solíamos conocer. Y nos aseguramos de que nunca más lo tomaran por tonto. Porque los verdaderos amigos no dejan que un hermano se hunda sin luchar. Después de todo lo que pasó, pensamos que la tormenta había pasado. Pero sabíamos que, aunque Carlos intentaba seguir adelante, todavía había algo que lo atormentaba. No hablaba mucho del tema, pero todos lo sabíamos, extrañaba a Valeria. No importaba que no fuera su hija biológica. La había criado durante 7 años. Le enseñó a andar en bicicleta, le contó cuentos antes de dormir, asistió a reuniones escolares y sostuvo su mano cuando estuvo enferma. En su corazón, Valeria siempre sería su hija. Nuestras esposas se enteraron de todo lo que hicimos poco después de que echáramos a la traidora y al hermano de Carlos de su casa. Para nuestra sorpresa, ninguna nos regañó. Al contrario, nos apoyaron. Algunas dijeron que habrían hecho algo peor. Otras elogiaron nuestra lealtad hacia Carlos. Lo importante era que, por primera vez en mucho tiempo, él no estaba solo. Empezamos a pasar más tiempo con él. Al principio, estaba distante, todavía intentando procesar todo, pero no lo dejamos aislarse. Si no iba a nuestras reuniones, íbamos a su casa. Si no respondía el teléfono, golpeábamos su puerta. En una parrillada meses después, estábamos todos juntos, riendo, conversando, cuando de repente Carlos se quedó en silencio. Estaba observando a los niños correr por el patio, jugando. Intentó disimular, pero todos lo notamos. Era esa mirada, ese peso en el pecho. Mateo fue el primero en hablar. La extrañas, ¿verdad? Carlos suspiró y se pasó la mano por la cara, como si no quisiera admitirlo. Por supuesto que sí. ¿Cómo no la extrañaría? Yo la crié. Pero no es mi hija. No tengo ningún derecho sobre ella. Nos miramos entre nosotros. Ya habíamos hablado de esto antes.
Todos estábamos de acuerdo en que era una injusticia y ya habíamos pensado en algo. Diego fue directo al punto. ¿Y si tuvieras ese derecho? Carlos frunció el ceño. ¿Cómo dices? Ahí fue cuando se lo revelamos. Durante semanas, cada uno de nosotros había reunido dinero, poco a poco. Habíamos buscado abogados especializados en derecho familiar y encontramos uno que creía que Carlos podría conseguir al menos la custodia compartida. Puede que no fuera el padre biológico, pero había sido la única figura paterna que Valeria conocía. El abogado creía que había una posibilidad real de que pudiera pasar al menos algunos días a la semana con ella. Carlos negó con la cabeza. Esto es una locura. No puedo hacer eso. Si puedes, dijo Mateo, y lo haremos juntos. Él se resistió. Dijo que no quería remover el pasado, que tenía miedo de cómo podría afectar a Valeria, que tal vez era mejor dejar todo como estaba. Pero sabíamos que era miedo. Miedo de volver a encariñarse. Miedo de ilusionarse y que todo saliera mal. Siempre dijiste que harías cualquier cosa por Valeria, le dije. Entonces haz esto. Lucha por ella. Se quedó en silencio, respiró hondo y finalmente aceptó. El proceso legal fue largo y agotador. Su exesposa intentó bloquearlo, diciendo que él no tenía ningún derecho sobre la niña. Su hermano guardó silencio, probablemente demasiado avergonzado para interferir. Pero el abogado fue firme. Carlos puede que no fuera el padre biológico, pero había sido el único padre que la niña había conocido. El juez escuchó los argumentos, leyó los documentos, analizó las pruebas. Y entonces llegó la decisión: custodia compartida. Carlos podría tener a Valeria con él algunos días a la semana. No era todo lo que quería, pero era suficiente. El día en que la vio de nuevo fue emocionante. Valeria corrió directo a sus brazos, llorando, diciéndole cuánto lo había extrañado. Él la abrazó con fuerza, como si tuviera miedo de que desapareciera otra vez. Y en ese momento, supimos que habíamos hecho lo correcto. Después de eso, fue como si Carlos volviera a ser el mismo. Empezó a sonreír de verdad otra vez. Volvió a trabajar con más energía. Conoció a nuevas personas y, con el tiempo, incluso comenzó a salir con alguien. No tenía prisa, pero ya no veía el futuro como algo vacío. Entonces, una noche cualquiera, en otra parrillada entre amigos, después de unas cervezas, nos miró, negó con la cabeza y soltó una risa suave. Ustedes son los mejores amigos del mundo, dijo, limpiándose una lágrima antes de que alguien pudiera notarlo. Pero nunca más hagamos nada que sugiera Mateo. Todos estallamos en carcajadas. Él también rió, con esa risa genuina que hacía mucho no escuchábamos. Y en ese momento, supimos que todo había valido la pena. Han pasado años, y al mirar atrás, me doy cuenta de cuánto ha cambiado todo desde aquel día en que abrimos los sobres de las pruebas de ADN. Nunca imaginamos que una simple broma entre amigos nos llevaría a una sacudida tan grande, cambiando vidas de formas que nadie podría haber previsto.